A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo una empresa decide qué va a producir y sobre todo cuánto? No es que se lo saquen de la manga, para nada. Es toda una ciencia que vamos a desgranar hoy, desde la idea inicial, esa receta, hasta cómo se lleva a una escala masiva. Esta es la pregunta del millón. Y la respuesta, ya os lo adelanto, no es fabricar todo lo que se pueda y a ver qué pasa. No. Es una decisión súper calculada que tiene que equilibrar lo que se tiene, lo que se sabe hacer y, por supuesto, lo que sale más a cuenta. Vamos a ver cuál es esa fórmula. La mejor manera de entender todo esto es pensar en la producción como si fuera literalmente una receta de cocina. Cada empresa tiene la suya propia, una fórmula que le dice exactamente cómo mezclar sus ingredientes, sus recursos, para obtener el producto final. Y claro, en economía, a esta receta le ponemos un nombre un poco más técnico, la función de producción. Es básicamente una fórmula matemática que dice, mira, con este número de hornos y este número de empleados, puedes producir como máximo esta cantidad de pan. Esa cantidad máxima es Q. Todo, absolutamente todo, parte de aquí. Ahora bien, hay un matiz. Las empresas no siempre pueden cambiar todos sus ingredientes de golpe, y esto nos lleva a una distinción clave, el tiempo. Vamos a empezar por lo que pasa en el corto plazo. Pensemos en el corto plazo. Aquí, como mínimo, uno de los ingredientes está fijo, no se puede cambiar. Por ejemplo, una panadería puede contratar más panaderos mañana mismo, eso es un factor flexible, pero no puede instalar un horno nuevo de un día para otro. El horno es su factor fijo. En cambio, en el largo plazo, todo se puede ajustar. Incluso se podría construir una panadería el doble de grande. Vamos a verlo con números, que siempre ayuda. Fijaos en la tabla. La columna de capital, la K, está clavada en 10. 10 máquinas, por ejemplo. Ese es nuestro factor fijo. Ahora miremos qué pasa cuando aumentamos el trabajo, la L. Con 2 trabajadores producimos 30, con 4 subimos a 80. Está claro, ¿no? Más gente, más producción. Pero la pregunta importante es, ¿cada nuevo trabajador añade lo mismo que el anterior? Si cogemos esos datos y los pintamos en un gráfico, nos sale esto, la curva de producto total. Fijaos cómo al principio sube súper rápido y luego poco a poco se va aplanando. Ese cambio de pendiente es crucial. Nos está contando una historia muy importante sobre la eficiencia. Y para entender bien esa historia de la pendiente, necesitamos un concepto nuevo, el producto marginal, que es, pues simplemente la producción extra que te da el último trabajador que has contratado. Volviendo a la tabla, al pasar de 0 a 2 trabajadores, la producción subió 30 unidades, o sea, 15 por cabeza, pero al pasar de 2 a 4, la producción saltó de 30 a 80, eso es un aumento de 50. Esos 2 nuevos trabajadores añadieron 25 unidades cada uno, la productividad estaba aumentando. Y esto nos lleva de cabeza a una de las leyes más famosas y diría que más intuitivas de la economía. Es la que explica por qué esa curva que veíamos inevitablemente se acaba aplanando. Hablamos de la ley de los rendimientos decrecientes. Aquí está el meollo de la cuestión. Al principio, como hemos visto, cada nuevo trabajador puede ser incluso más productivo que el anterior. Pero como nos enseña esta curva, se llega a un punto en el que cada persona adicional que entra se vuelve menos productiva. Cuidado, no es que no produzca nada, sino que su aporte extra, su marginal, es cada vez más pequeño. Y es justo ahí cuando la curva de producción total empieza a tumbarse. Esta es la definición del libro. Pero imaginemos otra vez la cocina. Metes a un segundo cocinero, genial, se reparten el trabajo. Un tercero, puede que también. Pero ¿un 10º cocinero? Pues ya se están chocando entre ellos, esperando a que se libere un fogón. Siguen cocinando, sí, pero el incremento en la producción, lo que aporta ese último que ha entrado, es cada vez más pequeño. Y que quede súper claro, esto no va de que los nuevos trabajadores sean peores o más vagos. La ley asume que todos son igual de buenos. El problema es la congestión, es el límite del factor fijo, la cocina, la fábrica, la oficina, lo que hace que la productividad de cada nueva persona baje. Vale, pero ¿y si la empresa sí puede cambiarlo todo y si puede construir una cocina más grande? Bueno, pues eso nos lleva al análisis a largo plazo, donde ya no hay factores fijos. Todos son variables. En el largo plazo nuestra herramienta cambia. Ahora usamos algo llamado isocuanta. El nombre suena raro, pero es muy fácil. Iso significa igual y cuanta, cantidad. O sea, igual cantidad. Pensemos, para producir 100 coches, ¿qué es mejor? ¿Una fábrica súper automatizada con pocos operarios o una con menos robots y muchos más trabajadores? Pues una isocuanta te dibuja todas las combinaciones posibles de máquinas y personas que logran fabricar exactamente esos 100 coches. Lo que vemos aquí es, por tanto, un mapa de isocuantas. Cada una de estas líneas representa una meta de producción diferente.
Una curva para producir 100 unidades, otra para 200, otra para 300. Cuanto más te alejas del origen, mayor es la producción. Y para saltar de un nivel al siguiente, la empresa necesita meter más de sus factores. Más capital, más trabajo o un poco de ambos. Esto nos lleva a la pregunta estratégica definitiva. Si una empresa duplica todos sus factores, el doble de trabajadores, el doble de máquinas, ¿se duplicará también su producción sin más? La respuesta a eso está en los rendimientos de escala. Y aquí hay 3 escenarios posibles. El ideal, claro, son los rendimientos crecientes. Duplicas tus ingredientes y la producción se dispara más del doble, por ejemplo, porque la gente se especializa. El camino estable son los rendimientos constantes. Duplicas factores, duplicas producción. Y luego están los decrecientes. Creces tanto que la gestión se complica y aunque dupliques los recursos, la producción no llega a duplicarse. Visualmente esto se ve de maravilla. Fijaos en las isocuantas. En la imagen de la izquierda, para duplicar la producción, hay que duplicar la distancia desde el centro. Las líneas están separadas de forma uniforme. Esos son rendimientos constantes. Pero mirad la de la derecha. Para pasar de un nivel de producción al siguiente, el salto cada vez es más pequeño. Las turbas se van apretando. Eso significa que necesitas cada vez menos inversión para conseguir el mismo aumento de producción. La empresa se vuelve súper eficiente al crecer. Esos son los rendimientos crecientes. Y aquí es donde toda esta teoría aterriza en el mundo real y se convierte en pura estrategia empresarial. ¿Por qué hay un puñado de fabricantes de aviones, pero miles y miles de restaurantes? Pues por esto. Industrias como la del automóvil o los servicios públicos tienen rendimientos de escala crecientes. Ser grande no es solo una opción, es una ventaja competitiva brutal en costes y eficiencia. Así que, en resumen, aquí tenemos la caja de herramientas completa del productor. Todo arranca con la función de producción, la receta. En el día a día, en el corto plazo, la clave es vigilar el producto marginal. Y para el futuro, para crecer, hay que jugar con las isocuantas y, sobre todo, entender qué tipo de rendimientos de escala tienes. Y con esto cerramos, con una última pregunta que es muy potente. Cuando vemos una industria con unos pocos gigantes dominando, como la automovilística, y otra llena de miles de pequeños negocios como los restaurantes, ¿es posible que el secreto de todo esté en esta idea? ¿En si su tecnología, su forma de producir, premia el tamaño o no? Es una idea que, si nos paramos a pensar, explica una parte enorme del mundo económico que nos rodea.